La historia que vamos a desgranar hoy es realmente dura. Es una de esas que te obligan a plantearte preguntas muy complejas sobre la responsabilidad de los médicos, sobre nuestro derecho a saber y, sobre todo, dónde pone la ley el límite cuando ocurre una tragedia. A ver, para meternos de lleno en el caso, lo primero es poner las fechas sobre la mesa. Fíjense en la cronología. En poco más de un año, esta pareja pasó de la esperanza enorme de formar una familia a la pérdida más terrible que se puede imaginar. Este es el corazón humano de lo que luego se convirtió en una batalla legal muy compleja. Vale, vamos a situarnos. ¿De dónde parte todo esto? Pues de la experiencia de los padres, claro, para poder entender por qué decidieron ir a los tribunales. Fíjense en esta frase porque aquí está la clave de todo. Es el argumento central de los padres. Lo que ellos decían es que si hubieran tenido toda la información sobre la mesa, quizás habrían tomado otras decisiones sobre cómo formar su familia. Su lucha no era por encontrar una cura imposible, sino por reivindicar su derecho a decidir. Para entender bien de qué estamos hablando, es súper importante que tengamos claro qué es la fibrosis quística. No es algo que se pilla, no, se hereda. Dos padres completamente sanos pueden llevar esa mutación genética sin tener ni la más remota idea. Y en cada embarazo es como una lotería genética. Hay una posibilidad de 1 entre 4 de que su hijo nazca con la enfermedad. Y aquí es donde explota todo, ¿no? No fue hasta después de la tragedia, cuando ya era demasiado tarde, que descubrieron que ambos eran portadores. Su convicción era que todo esto se podría haber evitado, si la clínica simplemente hubiera identificado el riesgo y les hubiera ofrecido una prueba genética. Vale, pasemos a la parte puramente legal. Vamos a analizar la acusación concreta que los padres lanzaron contra la clínica. Y esta es la gran pregunta que tenía el tribunal encima de la mesa. Porque claro, una cosa es la empatía, el reconocer el dolor inmenso de esa familia, que es innegable, y otra muy distinta es aplicar un marco legal, que es muy estricto, para decidir si alguien tiene que pagar una indemnización. Entonces, ¿qué herramientas usa un tribunal para analizar algo así? Vamos a ver exactamente el marco legal que se utilizó para desmenuzar este caso. Para que una reclamación así salga adelante, la ley argentina exige que se cumplan estas 4 cosas. 4. No basta con que haya un daño, por muy terrible que sea. Tiene que haber una acción incorrecta, una conexión directa entre esa acción y el daño, y un motivo para culpar a alguien, como por ejemplo una negligencia. Si falla uno solo de estos pilares, es como una mesa de 4 patas, quitas una y se cae todo el caso. Y de esas 4 patas hay un concepto que es fundamental aquí, la causalidad adecuada. ¿Y esto qué es? Suena complicado, pero la idea es bastante sencilla en realidad. La ley no busca cualquier conexión, sino una que sea previsible. Se pregunta, según la práctica médica habitual, ¿era de esperar que no hacer esta prueba acabara provocando este resultado? Así que al final, todo, absolutamente todo, se reducía a esto. Si la clínica no tenía la obligación de hacer esa prueba, entonces no hubo ningún acto antijurídico. Y sin ese primer pilar, ya da igual el resto. Aquí es donde se jugaba el partido. Y claro, para una pregunta tan técnica, los jueces no son médicos. ¿A quién recurren? Pues a la figura clave en estos juicios, el perito. En este caso, una perita médica independiente, nombrada por el juzgado, cuyo testimonio iba a ser crucial. Esta fue la pregunta del millón para la experta. Su respuesta iba a inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Y la primera respuesta de la perita fue un jarro de agua fría para las esperanzas de los padres. Fue contundente. En Argentina no existe ningún protocolo que obligue a hacer un test de fibrosis quística a todas las parejas que buscan un tratamiento de fertilidad. De hecho, llegó a decir que la atención que recibió la pareja fue adecuada para los estándares del país. Y esto es clave. La experta va más allá y explica que la prueba sí se hace, claro que sí, pero solo, y aquí está el kit de la cuestión, en casos muy concretos. Si hay antecedentes en la familia, si uno de los dos ya sabe que es portador, o si el hombre tiene un tipo de infertilidad muy específico que se asocia con esta mutación, ahí sí. Y aquí llega la conclusión final de la perita, la que básicamente sella el destino del caso. Tras revisar todo el historial de la pareja, determinó que no encajaban en ninguno, ni uno solo de esos grupos de riesgo, ni por antecedentes familiares, ni por etnia, ni por el tipo de infertilidad que tenían. Bueno, con este informe pericial tan claro sobre la mesa, el camino para el tribunal estaba bastante marcado. Vamos a ver cómo lo plasmaron en la sentencia final. El razonamiento del tribunal, a partir de aquí, es casi como una fórmula matemática. Si la experta dice que la clínica actuó correctamente según la práctica médica aceptada en Argentina, pues no hay acto antijurídico. Y si no hay ese primer pilar, la cadena de responsabilidad se rompe. El terrible resultado no se podía conectar legalmente a una negligencia de la clínica. Pero ojo que los padres no se quedaron ahí. Tenían más cartas que jugar.
Mencionaron otro caso judicial como precedente, pero el tribunal les dijo que no era comparable. Aquello era un caso de gametos donados, donde los controles son muchísimo más estrictos. También dijeron que en Estados Unidos o en Europa estas pruebas sí se hacen. Pero el tribunal lo rechazó, explicando algo muy interesante. La medicina y la ley se tienen que adaptar al contexto. La fibrosis quístico es mucho menos común en Argentina que en Estados Unidos, por lo que hacer un cribado a todo el mundo no se justifica de la misma manera. Así que el resultado final fue, pues, la confirmación de la primera sentencia. La demanda fue rechazada. Se desestimó la responsabilidad legal tanto de la clínica como de los médicos. Y este caso nos deja flotando una pregunta muy incómoda, la verdad. La ley ha dicho que aquí no hubo negligencia, pero eso evidentemente no borra el dolor ni la pérdida. Nos obliga a reflexionar sobre la enorme distancia que a veces hay entre una tragedia y una injusticia legal, y sobre el papel tan complejo que juegan la información y lo que es previsible en la medicina de hoy,